Dicen que el diablo suele presentarse de las maneras más agradables para lograr que bajemos la guardia. Hablamos de diablos de carne y hueso, de personajes malvados que en las últimas décadas han encarnado el terror más profundo, aunque algunos de ellos lo han hecho disfrazados de payasos o del mismísimo Santa Claus. José Manuel, son historias para no dormir, pero que han formado parte de la realidad, ¿no? Desde luego son historias que demuestran que no es necesario acudir a una película o una novela de terror para pasar miedo. Basta con leer obras como la que tengo aquí sobre la mesa. Se titula Vampiros, caníbales y payasos asesinos y acaba de ser publicada por Ediciones B. Es un libro que reúne a los asesinos en serie más singulares de los últimos tiempos y está escrita por un autor sobradamente conocido en el ámbito de la criminología. Me refiero al divulgador Esteban Cruz. El payaso asesino, el maníaco de la cruz, el vampiro de Sacramonte, la estrella caníbal, el Papá Noel asesino y muchos perfiles absolutamente sobrecogedores. Esteban, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Un saludo grandísimo a usted y a todos los que nos escuchan hoy. ¿Qué diferencias hay entre esta nueva obra y tus anteriores libros sobre asesinos en serie? Sí, la diferencia es que había anteriormente trabajado sobre perfiles criminales específicos de asesinos que habían impactado en la humanidad, y casi todas las personas, las pocas críticas que existieron, era que decían que por qué se les llamaba a todos monstruos. Y este libro quise trabajarlo al revés. Quise ver por qué se llamaban los monstruos vampiros, o por qué los monstruos se les decía caníbales desde la antigüedad, desde los mitos, y descubrí que detrás de los hombres lobo, de los nigromantes, realmente había personas que tal vez no volaban y no estaban en las oscuridades de la noche como los vampiros de las películas, pero que sí tomaban sangre humana, que mataban y que eran completamente crueles. Al leer tu libro, Esteban, queda claro que los monstruos populares, los de las películas o de las novelas, aquellos de nuestros miedos más profundos, se inspiran en cierto modo en la realidad, ¿verdad? Sí, la mayoría de estas historias están basadas en personas reales. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, los textos de Bram Stoker sobre Drácula, remiten, obviamente, como todos los oyentes y todos conocemos, a Vlad Tepes, aquel príncipe de Valaquia, o también a esta mujer terrible, Elizabeth Bathory, pero también hay vampiros modernos, como el vampiro de Sacramento, Richard Chase, un hombre que terriblemente mató a 7 personas para tomar su sangre en los Estados Unidos hace apenas 3 décadas. Bueno, después del trabajo de documentación que has realizado, con el que has tenido en cierta manera que descender al infierno, cosa que nos ocurre aquí cada semana en nuestra crónica negra, aunque por compensar y por dar, en fin, una imagen de la realidad de las cosas que ocurren, también hablamos de seres realmente maravillosos, Steve Jobs o el propio Hawking, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que perder la fe en el ser humano, digo, después de descender al infierno como tú has tenido que hacer, no se debe perder? Es decir, ¿la fe en el ser humano merece la pena seguir manteniéndola? Sí, estoy seguro que sí, que no se puede perder la fe en el ser humano, porque estas criaturas o estas personas son muy pocas si usted las compara con las personas buenas. Encontrar un vampiro, un caníbal, un asesino, en ese sentido un nigromante, un hechicero maldito como los que aparecen en el texto, es muy difícil. Encontrar personas buenas y buenas biografías es mucho más fácil. Supongo que cuando en tu libro hablas de vampiros, Esteban, se trata de vampiros menos agradables que los de la saga Crepúsculo. Sí, claro, menos agradables que Edward y estos personajes de Stephanie Meyer, que son como tan románticos, como incluso los que son malvados tienen una motivación. No, los que están reseñados, por ejemplo, el vampiro de Hanover, son personajes, Fritz Lang,
también en sus antiguas películas mostraban en el expresionismo alemán y otras más, estas criaturas monstruosas, están basadas en personas que, como él, por ejemplo, el vampiro de Hanover, llevaba a sus amantes o a personas a las que les pagaba para tener sexo hasta su habitación, donde les mordía el cuello como los vampiros clásicos, pero hasta desangrarlos, tomar su sangre y después abandonar los cadáveres en Düsseldorf, también en un río, ahí donde quedaban los restos perdidos en la memoria y que todavía se encuentran en los últimos años. Me ha parecido curioso que hayas incluido en tu obra un capítulo sobre brujos y sobre hechiceros. ¿Qué vinculación tienen con el campo de la criminología? Sí, generalmente nosotros vemos a los brujos y los hechiceros como algo popular, como una creencia simplemente en la cartomancia o en amarrar a alguien, hacer que otros se dobleguen frente a nuestra voluntad, enamorar mediante filtros. No, hay otros que se hacen pasar por hechiceros no para prestar estos servicios o para manipular el universo con hechizos, lo hacen para satisfacer sus deseos y matar. Hay un caso terrible de México, Adolfo Constanzo, el narcosatánico, un hombre que le vendía hechizos a los narcotraficantes para volverse invisibles y que pudieran pasar la frontera llevando droga hacia los Estados Unidos, pero para hacer eso mataba a otros y los metía en una ganga, porque él era, de alguna manera conocía el palo mayombe, el mundo de la santería cubana, y así mató a 33 personas perdona, para elaborar hechizos. Discúlpame, ¿eso de una canga, eso qué es? Los metía en una canga, ¿eso qué es? Una ganga, la ganga es dentro de la tradición de la santería cubana, es la caldera, es como la caldera para hacer los hechizos, la que vemos en las películas donde la bruja coloca las patas de sapo y las hierbas. Comprendido. Antes comentábamos, Esteban, que para realizar una obra como esta ha tenido que haber un previo proceso de documentación bastante grande. ¿Cuál es el caso que más te ha sobrecogido de todos los que has incluido en vampiros, caníbales y payasos asesinos? Hay muchos, hay el de John Wayne Gacy, que es el verdadero payaso asesino, el real, la persona que se disfrazó de payaso y mató muchos niños, pero tal vez uno que me pareció súper interesante es el de un joven brasilero, que casi nadie ha estudiado, es relativamente reciente, no tiene más de 3 años, y se mezcla con internet. El señor Becerra era un muchacho, tenía 17 años, y se metió en una red que se llamaba Ortuk. La red fue desmontada, prohibida, era de Google, y esta red servía como las actuales Facebook para tener amigos, sino que tenía solamente una cosa extraña, que solo se podían tener 999 amigos. Él creyó, dentro de sus alucinaciones o su mente perversa, que decían 99 amigos porque si se le da la vuelta era el número 666, y empezó a buscar usuarios mediante esa red en Brasil que tuvieran las características, por ejemplo, la vida de Jesús, que tuviera 33 años y fuera carpintero, o que una mujer se llamara Salomé. Los buscaba, los mataba y los colocaba en forma como murió Jesucristo en la cruz, con los brazos extendidos y con las piernas recogidas, siempre todos los días 23, porque él pensaba que con todos esos números después iba a tener los favores de Dios y del diablo y se iba a volver inmortal. Y le dicen el maníaco de la cruz porque a todas las víctimas las dejaba en posición de cruz, inclusive sobre tumbas de cementerios. Sin duda un presunto sonao, es decir, un profundo desequilibrado, ¿no? Querido Esteban, historias como la que has recopilado da la sensación de que son crímenes, que son personajes, que por cierto hacías alusión a Pogo el payaso. La semana pasada hicimos nuestro expediente de la Crónica Negra con él. Fíjate que pudimos contactar en Estados Unidos con la psiquiatra forense Helen Morrison, que todavía conserva en casa un trozo de su cerebro, ¿no? ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de una de las psiquiatras forenses especializada en asesinos en serie, probablemente la más importante del mundo. ¿Hasta qué punto todavía siguen despertando estos personajes la curiosidad humana? Te decía, da la impresión de cuando hablamos de estos personajes que son como personajes del pasado, pero cuando uno repasa la prensa a diario,
encontramos, ahora hace poco, un chico ruso de 17 años acaba de decapitar y ha mandado la cabeza a otro, los crímenes de aquí de Ciudad Real, como un chico brasileño ha descuartizado al papá, a la mamá, a los pequeños. No son personajes del pasado, ¿eh? No, no son de ninguna manera, son personajes del pasado. Como la doctora Helen Morrison, que ha escrito unos libros muy interesantes, misma apunta en uno que creo que se llama Luchando con monstruos o Viviendo con monstruos. Eso es. Son personajes que viven en la historia de la humanidad y que siempre se repiten. Son muy difíciles de predecir, pero aquí hay una cosa muy interesante que usted ha dicho. En el caso, por ejemplo, de Brasil, estos tipos de monstruos o de asesinos o de crímenes espantosos ahora son un poco más visibles porque los podemos ver mediante las redes sociales. El maníaco de la Cruz subía incluso fotos de sus víctimas. Este caso de los brasileros, por ejemplo, él tiene una conversación por WhatsApp en el cual está intercambiando información con un amigo, incluso le dice qué siente cuando mata. Yo creo que lo que está pasando ahora es que los monstruos antes estaban en los libros como Drácula o como el libro de Mary Shelley, de Frankenstein. Hoy en día los podemos ver en el Twitter, en el Instagram y en las redes sociales. Recuerda, vampiros, caníbales y payasos asesinos. Lo publica Ediciones B. Su autor es Esteban Cruz. Esteban, gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes de COPE.